Aprendiendo, editado por Zulia Alvarado, y lo encuentras en mi página que lleva mi nombre o por Te seguiré desde mi habitación en YouTube, en Instagram y Facebook. Y el tema de hoy se llama el antiguo lenguaje de la Biblia. La Biblia, que se conoce como Antiguo Testamento, es un texto antiguo del Medio Oriente y tiene bastantes diferencias con respecto al lenguaje al que estamos acostumbrados. Es un lenguaje que tiene que ver con pastores, con ovejas, con tiendas de campaña. Esa es la cultura donde se escribió la Biblia. La cultura, todo lo que rodea el lenguaje, es muy importante para entender el lenguaje de ellos y muchas veces a la hora de traducir el significado original se pierde en las traducciones el lenguaje original de las escrituras. Muchas veces lo que se expresó en la Biblia es lo opuesto de lo que realmente significaba. Moisés escribió el fundamento de toda la Biblia, que es la ley, el Pentateuco, y de ahí se derivan todos los demás escritos, todos los escritos de los profetas y el Nuevo Testamento. Tiene que concordar con el fundamento que es la ley que escribió Moisés, que Dios le dictó letra por letra. Para entender lo que Moisés escribió letra por letra, tenemos que entender la historia del lenguaje hebreo. El lenguaje más antiguo del mundo. Estos símbolos que vemos a continuación son los precursores del alfabeto hebreo y, si se dan cuenta, son puros dibujitos. Se han encontrado pruebas arqueológicas que detallan cómo es que fue evolucionando el lenguaje. Según Univisión Noticias, publicado el 23 de enero del 2017, dice así: Douglas Petrovich, un arqueólogo canadiense especializado en epigrafía, analizó una serie de 22 piezas de jeroglíficos en piedra que serían del antiguo Egipto y encontró que en ellas había un conjunto de símbolos que corresponderían al alfabeto hebreo. Las piedras, que datan de hace más de 3.800 años, justamente el tiempo en que los hebreos vivían como esclavos en Egipto, poseían no solo palabras, sino frases claramente interpretables. Incluso se cree que en una de ellas estaba escrita una carta. Hay una piedra que es la más importante de todas y lleva por nombre Sinaí 115. En ella se hallan pedazos de lo que serían pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, y una especie de carta, la más antigua en su tiempo a nivel mundial, por lo que se concluyó, después de tantos años de discusión acerca del alfabeto más antiguo del mundo, es la primera vez que se logra probar que el hebreo fue el primer sistema de escritura compuesto por letras claramente organizadas para dar origen a las palabras. En el lenguaje original eran dibujitos que nos hablaban de conceptos concretos, es decir, cuando en el hebreo antiguo se escribió un concepto como el concepto de papá, significaban las letras algo específico, algo que podías palpar, ver, escuchar. La diferencia entre los conceptos del lenguaje antiguo concreto y el lenguaje actual es que el lenguaje antiguo era un lenguaje que tú podías percibir con los 5 sentidos. Podías imaginarte a través de los 5 sentidos. El lenguaje que se utiliza y la manera de traducir actualmente es un lenguaje abstracto. Por ejemplo, el nombre de Dios, Elohim, se escribía de la siguiente manera, con el símbolo de un toro que representa fuerza y el símbolo de un bastón de un pastor. Estos representan la autoridad, ambas unidas. Autoridad y fortaleza. Eso representaba a Dios. En el caso de papá,
el toro representa fuerza. El siguiente símbolo representa tienda de campaña o casa. Lo que quería decir estas dos juntas es la fuerza de la casa. La palabra papá en el hebreo antiguo se ilustraba así. El papá representa la fuerza de la casa, el líder de la casa. Para escribir mamá se colocaba la cabeza de un toro que representa fuerza, las olas del agua, y esto significa pegamento. Agua poderosa representaba mamá. En el caso de hijo, la palabra ben, que es hijo en hebreo, es la tienda de campaña. Y un esperma o semilla. Lo que implica estas dos letras juntas es que el que continúa la casa, el que continúa el hogar, es el hijo. De modo que en relación a la función del significado de los hijos, es que son los que continúan el legado familiar. Así era como ellos hacían las palabras. Espero te haya gustado. Y si te gustó, no te olvides de dejarme un like. Hasta la próxima.